Ustedes, Amnistía Internacional, dice que en la actualidad el comercio de plátanos está más regulado que el comercio de armas. ¿Es cierto esto? Sí, es cierto, porque cualquier producto comercial, incluidos los plátanos, que es un ejemplo, tiene una trazabilidad que se puede detectar desde el punto de origen hasta el punto de destino. En cambio, en las armas esto no ocurre. Luego, evidentemente, los plátanos están mejor identificados su procedencia que las armas. Tratándose de un comercio que puede causar más muertes que una partida de plátanos en mal estado, ¿cuál es el motivo por el que hasta ahora este comercio carece de regulación? Bueno, existe un protocolo del 2001 que regula ciertas armas, como son las ligeras, pero no ha habido hasta ahora una presión para que exista un tratado global por resistencias de tipo económico, de tipo político, que todos sabemos que existen en los países más importantes y que más influencia tienen en la producción de armas. No existe regulación internacional, pero existe regulación nacional. En España el comercio de armas está regulado. En España hay una ley del 2007 que regula el comercio de armas y que a su vez recoge un código de conducta de la Unión Europea que define los supuestos en los cuales no se debe autorizar una exportación de armas, que son fundamentalmente aquellos que sirvan para desestabilizar el país donde van, sirvan para cualquier atentado hacia la paz, sirva también, se pueda servir para facilitar una violación de los derechos humanos o de los derechos internacionales, o, por supuesto, en aquellos donde exista el peligro de cualquier acto de genocidio, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. ¿Se cumple la ley de armas en España? España ha dejado de vender armas a países donde se sabe que hay probabilidades de que se usen para violar los derechos humanos. En teoría se cumple, porque todas las exportaciones deben ser autorizadas por una junta interministerial que hace un estudio de cada una de las licencias de exportación que se piden. En la realidad, Amnistía Internacional todos los años tiene que denunciar casos preocupantes de países donde existen graves violaciones de los derechos humanos, como puede ser por distintas razones. México, Israel, Colombia, Egipto, a los cuales se les sigue exportando armas por parte de España. O sea que en teoría se cumple, pero en la práctica no. En la práctica no se está cumpliendo, y eso es por lo cual nosotros estamos denunciando año tras año aquellos destinos en los cuales pensamos que no se deberían de exportar las armas. ¿Qué consecuencias tiene para las personas la falta de un tratado internacional que regule este comercio? Consecuencias en cifras, solamente para dar dos cifras, ha habido 250.000 muertos en los últimos años en conflictos armados, y cada año mueren 300.000 personas debido a las armas de fuego. Aparte de eso, que simplemente son cifras, tenemos graves violaciones de derechos humanos, tenemos bombardeos indiscriminados sobre población civil, tenemos violencia hacia las mujeres y hacia las niñas, tenemos el caso de los niños soldados en 17 países, tenemos actos de genocidio y desplazados, 43 millones de desplazados, es decir, el impacto en la población civil es abrumador. ¿No es contradictorio que presidentes y autoridades de muchos países, por ejemplo de la Unión Europea o de Estados Unidos, en sus apariciones ante la prensa, pidan a las autoridades de países como Egipto, Túnez, Arabia Saudí o Yemen que respeten a las personas que se manifiestan o se concentran pacíficamente para exigir cambios políticos y derechos humanos, y al mismo tiempo se les provee a estos regímenes totalitarios de armas y el material antidisturbios que emplean para reprimir cualquier manifestación de disidencia? Pues lógicamente a todos nos extraña, eso forma parte un poco de lo que llamamos la doble moral, que por un lado no se ponen cortapisas al comercio de armas y por otro lado se intenta dar instrucciones sobre derechos humanos a otros países a los que además se les está vendiendo armas. Antes hablaba de que en 17 países del mundo se utilizan niños y niñas soldados. ¿De dónde proceden estas armas? ¿Se sabe?
Los circuitos no están claramente definidos ni identificados porque, en teoría, nadie vende armas para que sean después utilizadas para los niños soldados. Sabemos quiénes son los principales exportadores de armas a esos países donde se producen, donde se dan los casos de niños soldados. Sí, los países donde más casos se dan, que son Afganistán, Yemen, Mali, hay otros más que no recuerdo ahora mismo. O sea, podemos identificar Colombia, quiénes son los mayores exportadores. Pero no tenemos las evidencias de que las armas que llegan a los niños soldados y en los conflictos en los que se utilizan niños soldados, esas armas procedan de los países que las han exportado. Falta esa evidencia precisamente porque las armas no tienen ningún tipo de trazabilidad en su recorrido. O sea que no se exportan directamente, sino que se pueden exportar digamos, a países donde después se pueden revender. Es lo que algo que querías decir. Puede ser en unos casos así, que van a países donde se pueden revender, o puede ser que se salgan de los circuitos legales. Las armas que llegan a los países que tienen un conflicto armado, muchas veces su procedencia es de otros conflictos armados fronterizos, de países fronterizos con esos países y de bandas que han salido, en casos concretos, el Congo con Ruanda y Burundi como vecinos. Cuando ha habido conflictos armados en los países vecinos y han dejado, de alguna forma, esas bandas armadas han dejado de operar en ese país, se trasladan al país vecino y se trasladan con sus armas y con sus operativos. Entonces, en parte puede ser reventa de armas de ciertos países donde las exportaciones han sido legales, y otra parte son pues, que se ha obtenido a partir del tráfico ilegal. En julio de 2012 se debatió en la ONU el Tratado Internacional del Comercio de Armas. ¿Por qué entonces no se llegaron a acuerdos y por qué se pospuso la votación para este mes de marzo? Pues en la última semana hubo reticencias de varios países importantes, entre ellos Estados Unidos, Rusia y China, que además forman parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Adujeron que necesitaban más tiempo para revisar el texto y varios apartados del texto del borrador del tratado, y fue la razón por la cual se acordó. Bueno, en primer lugar hubo 90 países que, a pesar de esas reticencias, apoyaron el tratado. Pero además se acordó ya en diciembre hacer una conferencia en marzo para definitivamente aprobar el tratado. ¿Cree que ha variado la posición de los países que en julio se mostraban más reticentes a lograr un control efectivo sobre este comercio? ¿Que se logrará un tratado sólido? En los tres casos de las reticencias anteriores, que eran Estados Unidos, Rusia y entre los países más importantes, porque luego hubo otras puntuales de Egipto, de Irán, etc. Pero los países más importantes que tenían reticencias, que eran Estados Unidos, Rusia y China, se tiene la esperanza de que la posición de Estados Unidos después de las elecciones presidenciales del último año, con la victoria nuevamente de Obama, sea más proclive a aceptar el tratado. La de China, que se oponía a incluir las armas ligeras en julio, también estuvo de acuerdo en que fueran incluidas en el tratado. Y lo único que podemos decir de Rusia es que se abstuvo en la votación del 24 de diciembre, luego en principio sigue teniendo reticencias. ¿Y por qué iba a cambiar Estados Unidos? O sea, ¿por qué Estados Unidos ahora mismo puede ser más fácil que apoye el tratado con la reelección de Obama, si Obama era el presidente en el mes de julio de 2012? Se estima que fue la situación en esos momentos de las próximas elecciones presidenciales lo que hizo que Obama manifestara al principio esas reticencias. Ustedes han hecho y hacen un importante esfuerzo para movilizar la opinión pública y convencer a los gobiernos de la necesidad de conseguir un tratado internacional que consiga frenar el descontrol sobre el comercio de armas. ¿Cómo trabaja ahí para convencer a las personas que finalmente en la ONU decidirán sobre el futuro tratado y el contenido del mismo? Bueno, las acciones principales para los órganos de decisión en Naciones Unidas pues son, en primer lugar,
acciones hacia los países miembros del Consejo de Seguridad, empezando por Estados Unidos, que es la prioridad principal de esta campaña. De hecho, hay una campaña de recogida de firmas para firmar una carta dirigida al presidente Obama. Se van a hacer acciones también puntuales hacia Rusia, el resto de los países miembros del Consejo de Seguridad, Rusia, China, Francia y el Reino Unido. La prioridad en España es mantener el apoyo que el gobierno español está dando a la aprobación del tratado. Hay un equipo de Amnistía Internacional en Naciones Unidas trabajando con los representantes de los distintos países para influenciar a favor, primero, su presencia, su participación activa en la conferencia y segundo, la aprobación, el voto positivo hacia el tratado. Y luego lo que se está haciendo ya a nivel de la sociedad civil pues son actos de información y de involucración de la sociedad civil, de las personas, conseguir firmas para ser trasladadas a esos gobiernos. Ustedes insisten en que el futuro tratado debe tener una regla de oro. ¿A qué se refieren con la regla de oro? La regla de oro es tan simple como que no se debe permitir una exportación de armas a un país donde exista la más mínima posibilidad de que sean usadas para violación de derechos humanos, violación de la paz o actos de discriminación, genocidio, crímenes contra la humanidad. Básicamente eso. ¿El Tratado de Comercio de Armas evitará las guerras? El Tratado de Comercio de Armas no es una panacea, es algo con lo que hay que contar para continuar avanzando. Lo que está claro es que si disminuyen los conflictos, en la medida en que disminuyan los conflictos armados o las desviaciones de las armas hacia los circuitos ilegales, lo que está claro es que eso va a contribuir a la paz. Y va a contribuir también a una cadena que es a menos conflictos, menos producción de armas, menos conflictos. Entonces, al final, es un camino de avance hacia la paz.